Veo muy difícil que haya investidura porque, lógicamente, Esquerra Republicana va a vender caro su pellejo, cosa que, por otra parte, sus líderes han dejado muy claro. No obstante, yo creo que aquí lo importante, lo interesante a destacar no es el hecho de que haya investidura, que lógicamente tiene que haberla, sino que estemos en manos de gente que tiene tan escaso respeto por el Estado de Derecho que no tenga ningún problema, ni el más mínimo, en bajar a la trinchera y negociar con gente que o está en la cárcel o gente que está imputada. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo tenemos ahí a Oriol Junqueras. Oriol Junqueras está en la cárcel y José Montilla va allí, que fue presidente de la Generalidad, va allí a hablar con él para facilitar la investidura. O sea, resulta que al margen de lo que digan las sentencias, la gobernabilidad de un país está condicionada por gente que está en la cárcel o que está imputada, es lo verdaderamente grave de este asunto, y pienso que no se le está dando la validez que se le tiene que dar. Es lógico y completamente coherente que un partido quiera negociar su investidura con otros, pero de ahí a negociarlo con gente que ha sido condenada por sentencias que son firmes o que pueden llegar a ser infirmes, me parece un auténtico despropósito y que desde luego nada positivo ni va a salir ni puede salir de ahí. ¿Alguien sabría decir quién es Josep María Jové? Josep María Jové fue el segundo hombre de Junqueras cuando la República, y este hombre está imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pues es uno de los hombres que ha sido enviado por la delegación del gobierno oficial a negociar con Adriana Lastra del PSOE. Es decir, al PSOE no se le caen los anillos con negociar con gente que está imputada y que tiene un proceso judicial abierto completamente. Evidentemente no hay ningún problema en negociar con partidos que tengan una representación legítima, de eso qué duda cabe. El problema está en negociar con individuos, ya no gente perteneciente, sino individuos que son delincuentes o presuntos delincuentes. Entonces, ¿de qué tipo de Estado de Derecho estamos hablando? ¿De qué sirven las sentencias? ¿Podemos exigir ahora al resto de conciudadanos que cumplan las leyes cuando quienes tienen que hacer cumplir las leyes ni las cumplen ni las hacen cumplir? O sea, ¿qué tipo de espectáculo esperpéntico es este? Y luego ya, si tenemos que bajar incluso más allá e ir a negociar con gente que es heredero de ETA, yo creo que si a la militancia del PSOE y a los militantes del PSOE eso le parece bien, creo que no hay nada más que hablar. Porque entonces estamos diciendo que nada en política es sagrado y que cualquiera puede negociar con cualquier individuo, por miserable que sea, y después venderlo como un pacto a favor de la democracia. Los ciudadanos no pueden asimilar eso como algo consustancial al Estado de Derecho. Yo con el tema de Susana Díaz me remito a algo similar a lo que dije cuando sucedió lo del asunto de la Gürtel, que entiendo que sí son comparables y equiparables. Rajoy tenía que dimitir y tenía que irse nada más salió la sentencia, porque la responsabilidad política era inherente al contenido de la misma. Y en este caso yo entiendo que con Susana Díaz es igual. Hay que diferenciar, por supuesto, la responsabilidad jurídica de la responsabilidad política. Responsabilidad jurídica no hay salvo que la establezca algún tribunal. Pero ella es heredera de los dos padrinos políticos que están condenados, uno por prevaricación y otro por prevaricación y malversación. Entonces, la escala de la sentencia es tan grande, la responsabilidad del PSOE es tan institucionalizada y tan aberrante que, lógicamente, yo entiendo que sí. No obstante, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente de que es una cuestión que afecta al partido y que es su militancia y su base quienes tienen que decir si ella se queda o se va. Pero pienso que por responsabilidad con respecto al resto de los andaluces que trabajamos honradamente y que no nos llevamos nada ni estamos metidos en corruptelas, ella se debería hacerse a un lado y dejar que la militancia escoja a alguien más joven, más fresco y que no esté contaminado con todo este tejemaneje administrativo y jurídico. Hombre, desde luego está claro que a la gente inocente que no ha tenido culpa de nada de recibir ese dinero, que ellos pensaban que lo recibían legalmente, sería algo en aquel momento era legal, difícil de asumir que se les quitara nada, se les exigiera algún tipo de responsabilidad. Es más, yo creo que legalmente sería muy difícil a la hora de la verdad hacerlo. Pero yo creo que lo grave del asunto de los seres no es tanto que se condene a uno o se condene a otro. Al fin y al cabo, la condena judicial se agota en sí misma y es eso, ¿no? Con lo de la Gürtel igual, puedes condenar a quien sea. Lo importante de la sentencia es cómo se establece, con unos hechos probados determinados, que es la existencia de una red criminal en una institución pública o en un partido, dependiendo del caso,
que pervive durante años y gestiona. Hablamos la semana pasada sobre la diferencia entre malversación y prevaricación, ¿no? Bueno, pues la prevaricación es, como comentamos, dictar resoluciones de carácter público por parte de una persona que ostenta una posición de responsabilidad a sabiendas de que son incorrectas. Lo grave de los seres no es el dinero en sí, que también, sino el hecho de que durante años se generara una dinámica en la cual no se respetaba la ley en ningún momento ni en ningún procedimiento. Si en el fondo no importa tanto que se diera el dinero a un trabajador inocente o al primito de no sé quién, que, como insisto, es importante, sino el hecho de que no se siguiera el procedimiento adecuado para ello y que hubiera una cultura completa en las mismas entrañas de la Junta de Andalucía de incumplimiento sistemático de la ley, que incluso intentara por medio de reglamentos regularse, que estuviesen las órdenes del día del Consejo y ni aún así se llegara a aprobar. Eso es lo grave, el hecho de que, juntando este caso, que es paradigmático, junto con el caso paradigmático de la Gürtel, nos damos cuenta de que en este país no vivimos en una democracia per se, vivimos en una cleptocracia, o sea, en un gobierno de ladrones, en el que este tipo de prácticas no son predicables de un grupo marginal, sino de gente que tiene puestos de responsabilidad grandes y que gestiona la vida de sus conciudadanos. Este asunto, el enfoque que hay que darle no es tanto reivindicativo, que evidentemente tiene que haber una reivindicación y cuanto más la haya en un sentido adecuado mejor, pero que debe de plantearse seriamente reevaluar el concepto de violencia de género y reexaminar los términos en que está redactada la ley. Por ejemplo, se habla de lo del tema del voto a Vox. Bueno, pues hay millones de hombres... ¿Del veto a Vox? No, del voto a Vox. Ajá, vale. Sí. Del voto a Vox hay millones de personas, millones de hombres que votan a Vox no porque coincidan con su ideología, sino porque no están de acuerdo con la presunción de culpabilidad que establece la ley. Porque la ley en sí mismo pienso que es una aberración jurídica porque no ayuda en sí mismo a las mujeres, pero que la sentencia del Tribunal Constitucional, que la legaliza definitivamente, y del Tribunal Supremo posteriormente son mucho peores, porque del tenor literal de ellas se dice, y esto no me lo invento, lo puede consultar cualquiera, que la violencia de género solamente es predicable del hombre hacia la mujer porque el hombre tiene un dolo de género, o sea, una intención, una mala leche de género, que solamente se pone de manifiesto en la relación que tiene él con la mujer. Es decir, que en función de tu biología, tú eres presumiblemente un criminal. E incluso antes de la sentencia del Tribunal Supremo, los tribunales te permitían, como defensor, alegar el dolo de género. Es decir, que si no se podía probar que había una intención discriminatoria, no pasaba el asunto a la violencia de género. Pero después de la sentencia del Tribunal Supremo, se establece que el dolo de género existe en sí en el hombre. Es decir, es asumir una criminalidad consustancial a un género o a un sexo. Sí. Yo quería apuntar el detalle de que la ley de violencia de género, tiene dos aspectos claramente diferenciables. Uno de ellos es la provisión material de medios para la gente que es víctima. Y en ese sentido, sí estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, de que el problema es que esa provisión material no se está dando completamente, porque realmente la mujer cuando denuncia, o cualquiera que vaya a denunciar en esas circunstancias, no lo hace pensando en que a la persona a la que va a denunciar le va a poner 3 meses más o 3 meses menos el juez de cárcel. Lo que quiere es que la persona que le está agrediendo no se acerque a él o a ella. Ese es el problema que hay, la provisión material. Pero esa provisión material adecuada es perfectamente compatible, o debería serlo en un ordenamiento jurídico sano, con un tratamiento equitativo por parte de la ley. Es decir, la ley no puede en ningún momento asumir que en función del porcentaje del caso que se produzca y en función de la categoría sexual o de género a la que tú pertenezcas, te tutelen más o menos un bien jurídico, porque eso es una discriminación. Y esto no quiere decir que se niegue la violencia de género. La violencia de género existe, pero no existe en función de que uno sea hombre o sea mujer, existe en función de que tú tengas esa intencionalidad. Es como, por ejemplo, si estableciésemos un agravante en el Código Penal de violencia racista y lo estableciéramos de manera que solamente puede cometer un delito por motivos racistas una persona blanca sobre una persona de color, pero nunca una persona de color sobre una persona blanca. Eso sería una auténtica aberración jurídica, ¿verdad? Pues lo mismo se da con este caso. Yo lo que entiendo es que es la infancia de este nuevo tipo de legislación. De hecho, en los países nórdicos se aplicó hace años leyes de este tipo que aplicaban una discriminación positiva enorme. Y con el paso del tiempo la han variado hasta equipararla.
de manera que no existe. Y quisiera, y cierro con esto, comentar otro detalle particular. Hace un par de años, en verano, cuando la gente estaba con la cervecita en la playa, disfrutando del sol, se aprobó por medio de decreto ley, que afecta a los derechos fundamentales de las personas, uno que establecía, por parte del gobierno Sánchez, que son los organismos administrativos encargados de tratar la cuestión los que tienen que establecer la categoría que ostenta una persona como víctima o no de violencia de género, y que eso es vinculante jurídicamente, es decir, es sustraer al juez la valoración jurídica del caso, porque es un informe hecho por una administración pública. Es la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Lógicamente, apuntar este tipo de detalle no implica decir que se tenga que modificar completamente o que se tenga que cambiar completamente la ley de violencia de género, porque tiene cosas muy positivas. Pero en ningún modo entiendo que se pueda entender como algo natural que la ley establezca discriminación positiva en función del género, no ya porque lo pueda decir un partido político, sino porque lo dicen cientos de personas que han pasado por los juzgados de instrucción, porque en función de la materia es un juzgado u otro el que instruye. Pero que estamos aquí en un debate jurídico. Y como la ¿Cómo tardías si no sabes? No hables de una ley que no conoces. Como la inscripción a esos juzgados es voluntaria, hay una presunción de culpabilidad, porque la gente que está ahí encargada de la instrucción de esos casos va convencida de que la persona a la que se ha denunciado es culpable per se. Bueno, pues yo, a lo que me dedico, he tenido la oportunidad, por fortuna o por desgracia, de tratar con ambos lados del espectro. Yo he tratado con gente que ha sido víctima de violencia de género y he tratado con gente que ha sido víctima de denuncia falsa. Y esto es un hecho. Entonces, yo creo que el debate aquí no es ahora evaluar si el concepto puede ser esgrimido por una formación política o no puede ser esgrimido por una formación política. Estamos hablando en todo caso, y lo ha dicho bien Gemma, de ampliar, no de reducir. No significa eliminar los derechos existentes en la ley, pero desde luego, lógicamente, tiene que ampliarse esa cobertura hacia otros sectores. Y no se puede establecer, vamos a ver, ya que hablamos de derechos, y fuera del elemento técnico jurídico, pero que si hablamos de la ley hay que conocerlo, uno de los derechos fundamentales que establece la Constitución es la tutela judicial efectiva. Y esto es que todo el mundo, cuando pasa por un tribunal, se le trata exactamente igual. Si una ley establece un tratamiento que es diferente en función del género, esa ley no está bien. Y me da igual que sea el impulsor el PP o que sea el impulsor el PSOE. Es que parece increíble en este país que cualquiera que no asuma el concepto dogmático, discriminatorio y positivo de determinados grupos políticos es un machista. Y por eso lo hacen, porque si tú no piensas como ellos, eres un desgraciado. Eres un fascista, un machista o cualquier término terminado en ista que sea malo, ¿no?, que sea escabroso. Si yo estuviese hablando aquí de eliminar la ley de violencia de género, yo entendería perfectamente que alguien pudiera reprocharme cualquier cosa, pero aquí estamos hablando no de reducir, sino de ampliar. Y cuando se afecta a los derechos fundamentales hay que tener en cuenta que ciudadanos somos todos, hombres y mujeres, y que el Estado tiene que encargarse de que las garantías jurídicas se cumplan. Si no, como yo diablos le digo a un cliente cuando lo tratan como un delincuente, cuando va a un tribunal que sabe que está en contra suya y él igual no ha hecho nada. Eso también hay que comentarlo. No significa invisibilizar a las víctimas. Es más, estamos hablando aquí de que se tiene que incrementar presupuestariamente las medidas materiales que hay para evitar que cuando se pone una denuncia la persona pueda agredir o pueda liquidar a la persona que ha denunciado. Pero eso no significa que se evite el debate, que es políticamente incorrecto, de que la ley tiene que aplicarse de manera igualitaria. Y hay muchísima gente que lo piensa y creo sinceramente que los partidos políticos, sean de izquierda o sean de derecha, tienen que asumir esa modificación que, insisto, se ha hecho en otros países. Bueno, Que está claro que lo que hay ahora mismo no se puede definir de otra forma sino de escabechina. Escabechina pura y dura, porque todos los rencores acumulados con el paso de los años, los virajes estratégicos inexplicables, ahora mismo pues han eclosionado, han roto y todo el mundo se está tirando porquería entre sí. A ver, la viabilidad de Ciudadanos yo creo que radica en el hecho de si son capaces de enfocar adecuadamente, lo comentaba la última vez por otra parte que estuve aquí, son capaces de enfocar el electorado al que van. Ellos no pueden pretender construir la casa por el tejado. Tú, cuando construyes una formación política, tienes que tener primero un grupo de votantes que te va a votar sí o sí. Luego puedes ampliar por una fracción o por otra, pero no puedes intentar ir a todo el mundo y después quedarte con un grupo muy particular que al final no te va a votar.
Yo pienso que Ciudadanos perdió la oportunidad histórica de haber llegado a un acuerdo de gobierno con el PSOE. Pienso que Ciudadanos, su base electoral no está en el centro-derecha, está en el centro-izquierda, está en los liberales, en los socialliberales y en los socialdemócratas. Si con el liderazgo de Arrimadas o de cualquier otra persona vuelven a ese nicho electoral, lo fidelizan definitivamente, se convierten en una fuerza progresista que esté entre el PSOE y entre el PP, sí es posible que puedan volver a subir, porque no pueden volver a competir con la derecha, porque siempre les van a ganar en el terreno ideológico. No pueden competir con la izquierda más radical porque siempre les van a ganar en ese terreno. Tienen que identificar sus bases y, sobre todo, darse cuenta o pensar si van a ser un partido bisagra o un partido con vocación de gobierno. Ahora mismo yo entiendo que lo que tienen que hacer es quitarse de encima a todos estos tránsfugas que en el fondo han ido al partido porque no les había ido bien en sus formaciones madre, intentaron conseguir puestos, dinero y poder dentro de la nueva formación y ahora viendo que la cosa se ha derrumbado, no lo tienen. Tienen que ir a gente que esté motivada ideológicamente, que esté ahí sí o sí. Si no, el partido acabará desapareciendo como le pasó a UPyD. Formaciones. Dependerá de si es capaz de aglutinar todas las sensibilidades que tiene Ciudadanos, pero ese es el gran debate que tienen, que no saben quiénes son. No saben si son liberales, si son socialdemócratas, si están en la izquierda, están en la derecha. Cuando oficializaron la ideología del liberalismo como ideología base, excluyeron de manera automática a su sector socialdemócrata, que era el sector básico de Javier Nar y otros. Al excluirle de esa forma, ya el líder no puede aglutinar esas sensibilidades. Y Arrimadas, yo pienso que cometió el error de atender la llamada con la campanita que le hizo Rivera, porque ella era un poder fáctico importante en el partido siendo un varón en su comunidad autónoma. Rivera la llamó al centro para atarla en corto y diluir su autoridad. Sí, algunos dicen que prácticamente que Vox ha tenido mucha culpa, mucho que ver en el hundimiento de Ciudadanos. Es que el votante de Vox, o sea, el nuevo votante de Vox, no el originario, y el de Ciudadanos son muy similares. ¿Y por qué se ha ido, digamos, Ciudadanos al garete y ha subido paradójicamente casi tantos escaños como tiene ahora Vox? Porque precisamente la coyuntura de Cataluña ha hecho que un partido que se había alejado de su base más social izquierdista y había formalizado el discurso en base al tema catalán, dijeran, entre el original y la copia, me quedo con el original. Entonces, Ciudadanos, al tratar de competir con Vox en maximalismo desde ese punto de vista, se alejaba de la base natural que tenía. Y el votante decía, voto a Vox. Entonces, si un partido pierde la identidad y otro se acrece en esa nueva identidad, lógicamente el votante iba a ir a votar a Vox sin ninguna duda. Cierro con esto. Si Ciudadanos no consigue reconducir su identidad hacia la socialdemocracia, hacia la base de centro-izquierda, todo lo demás va a ser un esfuerzo baldío. Pongan a Arrimadas o pongan a quien sea. Hemos leído encuestas en los últimos días que indican que, por ejemplo, en Andalucía, en Vox, a fecha de hoy, se habría convertido ya en la segunda formación política después del PSOE. ¿Esto tiene credibilidad, un sondeo de este tipo, Pablo? ¿No? Hombre, yo lo pondría ciertamente en duda, sobre todo estando tan caliente la cosa. Un baremo de ese tipo te sirve cuando ha pasado un tiempo prudencial y las intenciones de voto están más enfriadas. Ahora mismo la gente está con la novedad de Vox, un partido que ha subido tanto, lógicamente arrastra voto como es completamente natural y le pasó a Podemos. Pienso que Vox a la larga se acabará haciendo con el liderazgo ideológico de la derecha en España, porque son... ¿Pero a corto o medio plazo o va a pasar tiempo para que esto suceda? Yo diría que aún a medio plazo, porque a pesar de que ideológicamente puede hacerse con ese liderazgo, otra cosa que tú te hagas con el liderazgo electoralmente. Y tiene la maquinaria del PP, que tiene una implantación sociológica con la que siquiera llega a soñar Vox. Al margen del futuro que tenga Ciudadanos o UPyD, cualquier partido de estos, hay que reconocer que el nicho ideológico existe. O sea, hay gente... ¿De centro? Sí, de centro, centro-izquierda, centro-derecha, liberal, socioliberal y socialdemócrata. Lo identifico con esas tres ideologías básicamente. Ese nicho ideológico está por ahí por explotar. Es decir, al margen de que lo haga Ciudadanos o cualquier otro partido, incluso aunque Ciudadanos terminara por desaparecer, siempre va a haber un grupo de gente determinado en el espectro ideológico que va a estar dispuesto a apoyar una formación de ese cuño. Con lo cual pienso que tal y como están las cosas hoy en día, con la polarización política tan grande que hay una formación de carácter progresista y moderado que pueda en algún momento llegar a ser una palanca importante para un futuro gobierno o incluso llegar a gobernar, yo diría que es fundamental para la estabilidad de un sistema democrático. Rápidamente.